Ahora sí, monotonía entonces. Vamos a recordar la definición de monotonía de los textos. Esta debería haberse visto en 110, pero allá parece que no da tiempo para verlo. Venga, pues monotonía. Dice, una función f se dice estrictamente creciente. Esa es parte de la monotonía, ¿verdad? Herramienta de apunte. Vamos a ver dónde está. Estrictamente creciente en un intervalo i. Es decir, no nos interesa en todo el dominio. Y de ahí debe ser del dominio, ¿verdad? Si para cualquier x en el intervalo, x1, x2, donde puede ser cualquier relación, puede ser mayor o menor. En este caso toma menor de ellos. Se toman dos x del dominio de tal manera que una de ellas es más pequeña que la otra. Entonces las imágenes guardan el mismo orden. Ya lo vamos a ver. Si yo tomo 2x en este orden, allá las imágenes lo mantienen. Si fuera mayor, aquí también va a ser mayor. Significa que la gráfica es creciente. Ya lo vamos a ver en detalle. Lo menos estamos leyéndolo. Y decreciente, o estrictamente decreciente, que tiene que ver con la monotonía. En ese intervalo, la teoría es la misma. Y mira que arranca esta vez tomando la relación menor que, ya dije que podía ser mayor, pero cuando es decreciente, el orden de las imágenes se invierte. Si tomo primágenes un orden, al calcular las imágenes, el orden se invierte. Esa era la definición de monotonía. Quisiera mostrárselos aquí abajo. Aquí tengo una gráfica que visualmente, según lo conocido hasta hoy, esta gráfica crece. Esta gráfica debe crecer según lo que ya conocemos. Mire cómo se aplicaría la definición. Está tomando este x1 que está a la izquierda de x sub 2. Es decir, que x1 es menor que x sub 2. Las imágenes las calcularía, vengo a la gráfica y aquí tendría f de x1. Voy allá del punto de contacto y voy al eje Y. Claramente, la imagen de f de x1 es menor que la gráfica de f de x sub 2. Recuerda que este es un eje Y real. Este es menor, pues, este es más chiquita. Eso va a ocurrir siempre que una gráfica sea creciente. Repito, tomé un orden particular de dos preimágenes, cualquiera diferentes, una menor que la otra, por ejemplo, allá se va a guardar exactamente el mismo orden. Eso es el hecho de ser creciente. Con eso es suficiente para saberlo. Cuando es decreciente es al revés. Tomamos en el eje X, por ejemplo, x1 menor que x sub 2. Eso lo puedo ver reflejado aquí. Aquí está x sub 2. Aquí está x sub 1. Claro que este es menor. Las imágenes de x sub 1 está ahí. La imagen de x sub 2 está allá. Y puedo ver con claridad que si x sub 1 es menor que x sub 2, las imágenes se invierten. Mire, entonces, si es decreciente, va a ocurrir que la imagen de x sub 1 está arriba. Eso quiere decir que f de x sub 1 y la otra está abajo. Es mayor porque esta está más abajo, comparando en el eje Y, que f de x sub 2. Así se determinaba, o se determina por definición cuando una gráfica es creciente en un intervalo i. El intervalo i sería todo este, de A hasta B. Ahí lo están analizando. Eso es por lo menos para recordar. Eso no es teoría de cálculo. Pero el cálculo viene ahora. Entonces, miren, me vengo a esta gráfica. Visualmente siempre será fácil. Es claro que esta gráfica, aquí la gráfica crece. Aquí la gráfica decrece. Yo lo he visto hasta hoy y lo conocido. Después de este punto volvió a crecer. Eso está clarísimo, ¿no? Entonces, la idea es ver cómo se encuentra ese crecimiento, esa monotonía o esos intervalos de acuerdo a la teoría del cálculo. Ahora puedo ir comparando. Si esta función crece, miren que estas son las derivadas, ¿no? Derivadas en puntos. Según la gráfica, puedo ver que todas estas rectas tangentes tienen pendiente positiva. Se puede ver entonces que la derivada en cualquiera de esos puntos será positiva. Que esa es la idea. Si yo quiero saber dónde una función crece, calcule los signos de la derivada. Aquí, todas estas rectas tangentes son decrecientes. Por ejemplo, esta, decrecen. Quiere decir que cuando la gráfica decrece, esperaríamos que las derivadas de todos esos puntos ahí deberían ser negativas. No olviden que las tales derivadas son pendientes, pues ya lo conocíamos. Y aquí debería ser creciente. Es decir, que aquí ya estoy aprendiendo
no he terminado de dar el criterio de abajo ni la definición de usando derivada, pero ya lo puedo mencionar. Para saber si una gráfica crece, yo tengo una función f y quiero saber la monotonía, no se analiza con la función, se analiza con la primera derivada. Y lo que andamos buscando son dos cosas. Vamos a ver, color amarillo no me sirve, muy bajo. ¿Qué significa? Que va a crecer cuando la primera derivada sea positiva, pues. En todo punto, ¿no? ¿Sí? Imaginen que la función viene con variable x y va a decrecer cuando la primera derivada sea negativa. Eso me huele a variación de signo. No sé si se acuerdan de 110 de las variaciones de signo. Resulta ser que esta es una función también. Ya lo habíamos dicho, son funciones. Y si son funciones, yo puedo encontrar la variación de signo. ¿No se acuerdan ustedes de estas tablas así? ¿Ves? Quiere decir que aquí podemos usar tablas. Yo podría averiguar perfectamente dónde la derivada es positiva, que implicará dónde la función crece. O dónde la derivada es negativa. Los signos van a estar aquí. ¿Ven? F' de x, supóngase usted, de repente quitan los ceros. ¿Ven? Y aquí de repente es positiva y es negativa, para decir algo. Póngase que aquí es un 4. Estaría diciendo entonces que la gráfica de f, no de f', esta gráfica, la gráfica de f crecería de menos infinito hasta 4 y decrece de 4 hasta más infinito. Eso es más o menos lo que estamos diciendo aquí. Pero eso estoy platicando yo. Hacia la carrera, no debería hacerlo así, no que debería venir aquí. Mira, aquí está el teorema. ¿Eh? Eso no es plática al azar. No, para nada. Dice, hay un teorema. Es decir, ya vimos qué significa monotonía visualmente y algo de la definición, pero ahora viene el aspecto de cálculo 1. Dice, sea f una función diferenciable en un intervalo abierto, siempre en un intervalo, y continua en el intervalo. Es importante que sea continua. Inciso A, si la primera derivada, ojo con esto, primera derivada es positiva, mayor que 0, que es lo mismo, para todo x en ese intervalo abierto, entonces f es estrictamente creciente. Aquí están. ¿Qué necesita entonces para averiguar dónde una gráfica crece? El signo de la primera derivada. Ser positivo, esto de ser positivo, es lo mismo que decir que el signo que precede a las derivadas es más. Luego el otro caso, para saber si es decreciente, la derivada, la primera derivada, su signo debe ser negativo o menor que 0 en el intervalo. Entonces se dice que es estrictamente decreciente. De aquí es donde viene que si nosotros queremos saber los intervalos donde una función crece o decrece, pues vamos a usar la primera derivada. Y por supuesto vamos a buscar los signos. Los signos se pueden encontrar con tablas de variación, así como hacían en 110, pero también se pueden encontrar por evaluaciones. Vamos a ver los dos procesos. Ya estuvo, eso es todo. Quiere decir entonces, en términos generales, que aquí, en toda esta porción donde crece, seguro que la derivada tendrá signo positivo. Si tengo la gráfica, esto es lo que esperaría. ¿De dónde a dónde? Desde A hasta B. Abierta en ambos casos, ¿verdad? Desde A hasta B. Luego, de B hasta C, es decir, de aquí hasta aquí, veo que es decreciente. Entonces, las derivadas obligatoriamente deben tener signos negativos. Y luego, desde este punto hacia la derecha, es claro que las derivadas vuelven a ser positivas. Deben ser positivas, de acuerdo al teorema anterior. Ahora hay algo más. ¿Se acuerdan ustedes que aquí debería haber visualmente un max? Max R. No dice eso la teoría, pero yo lo puedo relacionar desde ahorita para no estar repitiendo todo a cada rato. Y aquí habría en teoría un min R. ¿Qué significa eso? Eso viene de una teoría nueva, pero lo voy a adelantar. Mire, ¿cómo se encuentran en realidad los máximos relativos y los mínimos relativos o los extremos relativos? Fíjense ustedes, ya habíamos dicho que en ellos podría ser que la recta tangente sea horizontal. Significará que f' en este punto, f' de c, que eran los números críticos, debe ser 0 o no existía, son los números críticos. Es decir, que este era el c que nosotros conocíamos antes de la teoría, no este, ¿no? Sino que este aquí, también este sería otro c. Pero para hacer extremo, máximo mínimo, necesitamos alrededor de ese C el signo de la derivada. Note que aquí la derivada por la izquierda, cuando se acerca de ese punto, es positiva, pero por la derecha es negativa.
cuando usted va a analizar extremos relativos, ¿qué hace? Va a necesitar los números críticos, es decir, donde la derivada de cero no existe, pero también va a necesitar el signo alrededor de este número. Espera que a un lado de él el signo será positivo de la derivada y al otro lado negativo. Haría esto, ¿me? Si este es max, aquí las derivadas son positivas, pero al otro lado son negativas. Por eso se llama max este. Este otro, si fuera un mínimo, mira lo que va a ocurrir. Este va a ser un número crítico siempre. Pero las derivadas por la izquierda son negativas porque decrece la gráfica. Y a la derecha son positivas. Pues eso que estoy mencionando aquí se conoce como criterio de primera derivada para encontrar extremos relativos. Vamos a necesitar dos cosas. Los números críticos. Aquí está el número crítico, aquí estaría el número crítico. Pero también necesitaríamos signos de la derivada alrededor de ese número crítico y esperaríamos que cambiara el signo. Esa es una teoría que más adelantito que vamos a ver, pero ahorita solo andamos interesados en determinar dónde la función crece o decrece. Ya sabemos entonces que para ello analizamos el signo de la primera derivada que podría obtenerse mediante variación. Veamos un ejemplo. Aquí le dicen encontrar los intervalos donde la función dada, esta que está aquí, es creciente o decreciente. Nuestro trabajo consiste entonces, me dan F, voy a recordarlo a manera de protocolo, este es lo dado, es decir, dada la función, y usted quiere encontrar intervalos donde crece y decrece, su protocolo es número 1, primero hay que ir por la derivada, ¿sí? 2, hay que encontrar la variación. Variación. ¿De quién? De la primera derivada. Cuando hablamos de variación, estamos hablando donde la primera derivada es positiva, ahí va a ser creciente, de acuerdo al teorema, y donde la primera derivada es negativa, que ahí va a ser decreciente, de acuerdo al teorema. Eso podemos encontrar con la vieja teoría de 110, si los factores, porque hay que factorizar, para encontrar variación hay que factorizar y hacer la tabla de variación. Esta variación no es nada más que tabla de variación de signo, que la puede hacer usted con teoría regular o con evaluaciones que casi no se usó en 110. Vamos a recordar por lo menos uno. Y ese es todo, pues. Luego vendría el paso 3, generar los intervalos, dar intervalos. Entonces, de leer intervalos. Veamos el ejercicio que estamos haciendo. Me dan esta función, pues mi primer paso es derivar. Vengo y la derivo, pero también la factorizo, ¿no? Voy a factorizar y termino aquí. Aquí tengo la primera derivada factorizada. De esta es la que voy a hacer tabla de variación de signos, que lo puedo hacer también con otro proceso que muestran aquí. ¿Ve? Ya van a ver ustedes cómo lo hacen. Si me vengo a lo que ya conocía, tengo f', esta vez ya lo tengo completo y factorizado, y ojo, lo importante de la factorización, x menos 3, creo que era, y x más 1, ¿no? Vamos a ver los dos procesos. Más 1. Y lo que vamos a hacer es la tabla de variación de signo, pero de f'. Entonces, ¿cómo se empezaba ya en teoría de 110? Se empezaba con los ceros. Esos ceros de la derivada, o los valores prohibidos, son los números críticos, que hace 0 en 3 y en menos 1. ¿Me? Pues ahora hago la variación, pues como lo hice antes, de forma natural. Digo, bueno, voy por la variación, no pasa nada. Mire. No es la única manera de obtener esto, pero como ya vimos un proceso en otros cursos, podemos utilizarlo. Pues. Mire. Y voy a recordar cómo se trabajaba esto. Entonces, vendría de color negro. Uno de los ceros es menos 1. Es menos 1. El otro es 3. Los factores, uno es 3 si quiere ponerlo, o usar la teoría antigua. El otro factor es x menos 3. Yo no sé si están acordando de esto ya. Lo único nuevo es que no estoy usando la función, sino que la derivada. Pero es igualito. No pasa nada. Y aquí sería x más 1. Y lo que ando interesado no es en la variación de f, sino que en la variación de f' de x. Y empiezo. Este nunca se hace 0, este se hace 0 en 3, igualito que hizo antes. Nada nuevo. Y para la derivada estos son 0. ¿no? Sí, los tengo en la lista. La variación de una constante igual que esos signos. Es más. Ahí va. Puedo seguir usando esto. El problema va a ser
El problema va a ser, y se lo voy adelantando, ¿qué tal si este factor es un logaritmo? Este es un exponencial, por ejemplo. Este es una trigonométrica. No lo va a poder hacer así porque no aprendió en 110 a encontrar factores de expresiones que no fueran algebraicas. Allá solo se manejaron expresiones algebraicas. Por lo tanto, vamos a ver este otro proceso. Sigo. Aquí a la derecha es positivo, sin problema. A la izquierda es negativo. Derecha positivo. Eso se llama variación de la derivada, pues. Y a la izquierda es negativo. Voy con la técnica de conteo de signos. Aquí habrían 2, va a ser más, es decir, aquí crece. ¿Eh? De menos infinito a menos 1, la función crecería. Aquí sería negativa. Mira. Desde menos 1 a 3, la función decrece. Ya voy a poner una nueva columna. Y aquí va a ser que, bueno, puse 2 signos adicionales. Y normalmente aquí se acostumbra a poner una columna más, perdón, una fila más. No se quedaría ahí, sino que se acostumbra a poner una fila más. Así lo voy a poner con rojo para que la mire nada más. No está obligado tampoco. Y aquí puedo poner resultados. Pero a algunos les gusta organizarse un poquito más. Así ven. Hasta abajo. Mire. ¿Qué estaría diciendo? Voy a usar que color negro. Como aquí es positiva, la gráfica crecería. Pongo una flecha para arriba. Crece. Como aquí la variación de la derivada es negativa, entonces en esta porción la gráfica decrece. Mire. Y aquí va a ser creciente siempre. Los intervalos ya los puedo dar. Es más, ya sabrían quién es máximo relativo y quién es mínimo relativo. Atención con eso, que aquí lo puedo hacer también con esta misma variación. Voy a responder. Lo voy a hacer aquí. Vamos a abrir espacio en color negro. Vamos a ver. Aquí lo vamos a ver. Mire, voy a dar la respuesta. Crece. Vamos. Vamos. Crece. Como me piden intervalos, 2 puntos, sería aquí. Pero eso dice que es de menos infinito hasta menos 1. Y aquí debe ser abierto, porque recuerde que aquí la derivada es 0. No olvide que aquí la derivada es 0. Y para ser creciente necesitaba que la derivada fuera positiva. Cuidadito, lo va a cerrar. Aquí no puede ir cerrado nunca, porque aquí la derivada es 0, no es positiva. Ese sería un intervalo, coma. No pongo una unión. Si pone unión y pone otro intervalo, eso no es intervalo. Crece también aquí, ¿ven? Sería de 3 abierto a más infinito. Ya tengo mejor información ahora. Ahora voy a escribir dónde decrece. Solo es de leer eso, es fácil. La variación es la que va a ser buena. 2 puntos. Si quieren amarillo, pues lo miro que es aquí. Verifico que es de menos 1 hasta 3. Y aquí tengo lo que se llamaría la monotonía. Mire, esta gráfica a la izquierda va a ser creciente, si quiero ver un modelo. Mire. Porque lo que quiero decir es que en este punto que se llama 1, x igual a 1, la gráfica tendrá un máximo. La gráfica sería así, ¿ves? Crece y luego va para abajo, con derivada en ese punto igual a 0, que es lo que me está diciendo aquí, ¿ves? Aquí sería un max. Y aquí esta tabla puede encontrar los extremos relativos, max, ¿no? Crece y luego va hacia abajo, pero en el punto de menos 1, la gráfica tiene derivada 0, es decir, una recta horizontal. Pues aquí habría un max. Y en este la gráfica sería, pasa de ser decreciente a ser creciente, pero con derivada en 3 horizontal, aquí está la recta tangente. Ese sería un mínimo relativo. Así se encuentran los mínimos relativos, que esto tiene que ver con el criterio de primera derivada. Lo que pasa es que yo lo estoy aplicando aquí de un solo, pues no estar esperando. Entonces, si yo tengo la variación de una derivada, ahí voy a tener los lugares donde la función no es derivable, que debería estar ahí, 0, o no existe, y voy a tener los signos alrededor de él. Si pasa de ser creciente a decreciente, entonces va a ser un máximo, que es parecido a esto. Podría ser puntiagudo así también, no pasa nada, sigue siendo máximo. Y si pasa alrededor de ese número crítico de ser negativa a positiva, es más o menos así, ahí siempre habrá un mínimo relativo. Y los podría poner. Si me los pidieran, que esta vez no los están pidiendo, yo los podía escribir perfectamente. O lo identifico en la tabla. Mire, pongamos una identificación. Entonces diría, aquí hay un max, ya lo tenía. Y aquí hay un min, pero hay que darlo. Si es punto máximo, el que me piden, entonces yo pondría menos 1, f de menos 1. Ahí le va a tocar calcular la imagen. Eso ya lo habíamos visto.
Y si quiero el mínimo como punto, sería 3, f de 3. Todo lo que vemos nos sirve. Y aquí tendría mi primera variación utilizando la teoría de 110, pero no es la única. Le quiero hacer este mismo proceso, todo este proceso, el mismito, pero con otro proceso, con otro protocolo. Mire, voy a borrar eso. Otra forma de hacer lo mismo, y más que todo, es cuando no se pueden hacer tablas, como por ejemplo cuando estos factores sean exponenciales, sean logarítmicos, trigonométricos, usted no está acostumbrado. Entonces, ¿qué hace? Aquí está el proceso, ¿no? Lo que hace es dibujar una recta real, ordinaria, no ocupo la tabla. Y sobre esa recta real se grafican los ceros de la derivada, 3 y 1, aquí están. Y luego se toman números de prueba en la derivada. Por ejemplo, un número de prueba puede estar a la izquierda de menos 1, puede ser x igual a menos 2. Así, ¿ven? Y evalúa aquí. Espera el signo que le salga lo va a repetir a la izquierda, luego tomo un número de prueba a la derecha, así va. Puedo tomar menos 1, como va de 1 hasta 3, y puedo tomar 0, número de prueba. Me ayuda con la calculadora. Y aquí tomo un número de prueba como x igual a 4. Con eso es suficiente, con eso tengo la variación ya terminada de una sola vez. Ayúdenme. Si x vale menos 2, ¿qué signo tiene la derivada? Encuéntreme f' de menos 2. Solo ocupamos el signo. Manos a la obra. Y así evito hacer la tabla. Ya les voy a poner uno donde no puede hacer tablas como las de 110 para que vean cómo es de útil esto. Puedo elegir hacer la tabla anterior o puedo elegir utilizar esta recta real nada más con los ceros y los ceros y los donde no existe la derivada. Ajá, ayúdenme. ¿Qué signo tiene esta? 18. Entonces positivo. 18. Positivo. Entonces digo, mire, aquí sería positivo, positivo, positivo. ¿Qué estaría diciendo? Que crece. Y aquí puedo responder de menos infinito, que es lo mismo que tengo ayer, pero que tengo en la tabla, pero con un solo paso, mismo. Aquí tengo un crecimiento ya, porque es positivo. Ahora agarre x igual a 0 y vuelve a evaluar allá. Entonces también necesitamos evaluar en f' de 0. ¿Qué signo? Negativo 9. Negativo 9, es decir, Negativo. menor que 0. Entonces estaría diciendo, ¿verdad? Que aquí la variación es negativa siempre. Pues. Eso quiere decir que en ese intervalo decrece, que es lo que teníamos en la misma tabla, que costó un lío hacerla. Y escribiría desde menos 1 hasta 3. Y por último voy cuando x vale 4, un número cualquiera, pues. Entonces lo que ando buscando es el signo de f' de 4. Este es un comportamiento. ¿Qué espero Positivo ahí? 15. Excelente. Entonces diría que crece ahí, también crecería, que ya lo tengo, de 3 a más infinito. ¿Lo ve? Y aquí tendría usted lo mismo que hice antes, que se llama variación de f', pero sin hacer aquellas tablas engorrosas de 110 que eran así. ¿Ve? Y no solo eso, aquí puedo ver que la derivada cambia de signo de positiva a negativa, entonces debe ser un máximo, es decir, de positiva a negativa, con derivada 0 ahí. Este es un max. Aquí pasa de negativo a positivo, el negativo es esto, creciente, perdón, negativo es decreciente. ¿Sí ve? Hasta para darme una idea. Además de que en E3 la derivada es 0, la gráfica pasa de ser decreciente suave, ¿sí ve? A ser creciente. Pues este obligatoriamente es un min. Es decir, que no ocupo aquellas tablas, lo puedo hacer así. Este tiene una ventaja, como estoy usando la calculadora, que no importa qué factores hay aquí. No importaría. Vamos a ver algunos. Y ahí terminaría, por ejemplo, lo que es la monotonía. Hicimos algo más todavía. Aquí le están haciendo el análisis, los comentarios. Aquí le están haciendo el resto del análisis. Decrece, crece. Puedo poner las flechas también. Le están dando la idea de qué significa el crecimiento, dado que la derivada es 0, entonces es una curva suave. ¿sí? Este va a ser un máximo. Pasen después. Aquí todavía no nos hablan de extremos relativos. Los extremos relativos los estudian aquí. No hago más de esos ejercicios. Está más adelante. Solo el comentario. Entonces, para encontrar lo que es monotonía, tengo dos procesos. La derivada me va a servir y luego la variación. Lo puedo hacer con la vieja teoría de 110, pero también lo puedo hacer con una nueva técnica que consiste en utilizar la calculadora mediante evaluaciones. Lo que sí es importante son los lugares donde f' sea 0, que son los números críticos, o donde f' no exista. Recordemos eso, que son los que van a ir en esta línea. ¿Estamos?
Dicen algunos, también podría ir donde la función no esté definida. Eso lo vamos a ir viendo después. Venga. Dice, criterio de primera derivada, así se llama esto, para clasificar puntos críticos. Aquí viene ya explícitamente cómo se calculan los puntos, la clasificación de puntos críticos. ¿Para qué? ¿Qué tipo de clasificación? Mire lo que puse en verde aquí. Para clasificar los puntos críticos como máximos o mínimos relativos. Ya sabes qué es un punto crítico. Son puntos donde la derivada va a ser 0, si no lo recuerdo así, ¿ves? Que sería más o menos así la gráfica, porque aquí hay una tangente horizontal, o donde la derivada no existe. Pero esos puntos podrían ser máximos o podrían ser mínimos. No necesariamente siempre van a ser uno de esos, porque en esta gráfica no hay máximo ni mínimo. Lo habíamos dicho. Es más, aquí, ¿por qué no hay máximo? Mire lo que pasa, ¿eh? A la izquierda la gráfica crece. De este punto donde la derivada es 0, en este x sub 0. Pero a la derecha sigue creciendo. Y para hacer un máximo necesito que pase de ser positiva a ser negativa. Y aquí no. La primera derivada es positiva porque es creciente la gráfica, pero sigue siendo positiva a la derecha. Por lo tanto, en este punto, a pesar de que la tangente sí es igual a 0 en x sub 0, no cambia de signo alrededor de él, no hace esto. Mire, entonces no se puede clasificar ni como máximo ni como mínimo. Aquí no existe. Lo que hay aquí es un punto de inflexión. Eso sí, porque la gráfica pasa de ser cóncava hacia abajo y luego es cóncava hacia arriba, que es lo que conocieron ustedes como puntos de inflexión, pero no andamos en eso. Veamos la teoría, dice. Se define una función continua en un intervalo abierto, ¿no? Y derivable en ese intervalo, excepto posiblemente en C. Es decir, que hay un número C en el intervalo que no necesariamente es derivable. ¿Por qué? Porque el C puede estar aquí, ¿ven? Ese C podría ser un pico. Sin embargo, la función tiene que ser continua. Si es derivable, no hay problema, podría ser 0, existe la derivada, pero aquí no sería derivable, pero sí puede ser un máximo, un mínimo. Perfecto, entonces sigo. Un número crítico, dice, y posiblemente en C, número crítico, donde el C está dentro del intervalo. Recuerda que el intervalo va de A a C, no es A ni es B, dentro, entre. Luego dice la primera clasificación, si la primera derivada cambia de positiva a negativa, que es lo que les acabo de mencionar, es esto, ¿ve? De positiva a negativa. Podría ser un pico también, derivada positiva, derivada negativa. Pasa de negativa a positiva. Cambia de positiva a negativa al pasar por C, es decir, que este es el punto C. Aquí tengo el X igual hacia abajo. Ya, mire. Alrededor de ese número va a cambiar de signo, entonces F alcanza un máximo relativo. Todos los más que usted conocía. Luego dice, si la primera derivada cambia de negativa, que es esta la gráfica, a positiva, que pasa a ser de decreciente a creciente, que es lo mismo, entonces va a ser un mínimo relativo en C. Pero este C no es cualquier número. Este C es un número crítico. Los necesita también. Aquí más abajo van a ver un teorema usted que dice que si una función tiene máximo y una función alcanza un máximo o un mínimo relativo, necesariamente un número crítico. Esos son los candidatos a hacer máximos o mínimos, no otros. Entonces aquí tengo ya la idea de cómo se calculan los números críticos. Son las variaciones anteriores, pero se necesitan dos cosas. Primero, que C sea un número crítico y luego que alrededor de ese C la derivada cambia de signo. Vuelvo a repetir, si pasa de ser negativa la primera derivada a ser positiva, estaríamos frente a un mínimo. Si pasa la derivada de ser positiva a ser negativa sobre ese C, estaríamos hablando de un máximo. Y ya vimos también que lo podemos hacer con tablas o sin tablas. Terminado, es decir, aquí estamos atando cabos. Y aquí vienen los pasos, miren. Aquí le dicen a usted paso. Bueno, aquí hay uno más, me faltó el inciso 3. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el signo de la... Bueno, estamos hablando que ese es número crítico, sí lo es, pero alrededor de ese número crítico la derivada no cambia de signo. Yo les mostré más o menos un ejemplo. La primera derivada no cambia de signo. Entonces, ¿qué dice? No tiene extremo. No puedo catalogarlo como máximo o como mínimo, parecido a esta gráfica así, ¿ven? Esta gráfica es un típico ejemplo. ¿Qué tal si la gráfica fuera así? Mire, en este punto, la primera derivada sí es 0. Es número crítico, pero la primera derivada no cambia de signo porque aquí será positiva por ser creciente y aquí sigue siendo positiva. Entonces no puedo hablar de extremos, no hay máximo, no hay mínimo, no puedo concluir nada.
También podría hablar de otro tipo de gráfica. ¿Qué tal si la gráfica es así? En Mire, esa gráfica sí hay extremo absoluto. así como está, no, porque, mire, normalmente uno lo que hace es no poner las flechas. Si me dicen que va de un intervalo A y para, ahí sí. Si me dicen que va de A a B y solo toman esta porción, ahí sí. Hay máximo absoluto y hay mínimo absoluto. Pero cuando se deja libre, sin hablar de un intervalo, donde está la gráfica, entonces se supone que esto continúa de manera infinita. A eso nos estamos refiriendo. Entonces, es importante recordar cómo se calculan entonces los extremos. Necesito números críticos donde la primera derivada cambia de signo alrededor de él. Eso es todo lo que necesito. Y vienen los pasos, por si acaso quiero un protocolo. Paso recomendado para clasificar puntos críticos de acuerdo al criterio de la primera derivada, que es este. Colocar en la recta, bueno, lo que hice antes. Lo que hice antes. Aquí está el análisis completo y lo lee usted. Y quiero mostrarle otro, pero no quiero mostrar estos polinómicos. Puedo mostrar este así rapidito. Imagínense que le piden de este determine los puntos críticos de la función y clasifíquelos como máximos o mínimos relativos. Podría cambiar la pregunta también. Determine los extremos relativos de esta función. Eso es todo. ¿Qué debo hacer? Me toca derivar, me toca reescribir. Aquí está la reescritura y voy por la variación. Es claro que esta función originalmente el dominio lo va a ocupar. Son los reales, como es racional, menos el cero. El cero no es parte del dominio. Quiere decir que en cero no puede haber números críticos nunca, porque los números críticos son números o valores del dominio. Y voy a empezar, pues, miremos los espacios si quiere. Aquí está, pues, si prácticamente no me ocuparía, ya todo listo. Para derivar, reescribimos la función. Empiezan con la reescritura, como suma, está la derivada, reescriben, simplifican, llegan aquí. Les recuerdan la teoría de aritmética, que si se trata de una fracción, entonces los ceros, estos son los ceros del numerador y los valores prohibidos son los ceros del denominador. Y continúa, vamos para abajo. Mire, aquí está encontrando donde la derivada de cero, pues agarran solo el numerador. Pues. Aquí lo tiene, es en este, ¿no? Ya lo tengo. Y ese está en el dominio. Entonces sí es un número crítico. Recuerda que no estamos analizando la función en un intervalo, no, estamos calculando, trabajando en todo el dominio. Luego, habrá otro valor, hay un valor prohibido, ese valor prohibido es x igual a 0. Esto que viene aquí es nuevo. Mire, la derivada no está definida en x igual a 0. Está claro que no está definida en x igual a 0, pero tampoco la función. Recuerda que la función original era esta. ¿Eh? ¿Dónde está? Esta. ¿Eh? Y el dominio de esta no incluye el 0. Vamos a ver qué pasa con ese 0. Y mire que aquí lo ponen. ¿eh? Tampoco la función, dicen. Este punto hay que colocarlo también en la recta real como delimitador de posibles intervalos donde la prueba, donde pueda cambiar el signo de la primera derivada. ¿Por qué es esto? Lo voy a mostrar así. Mire, ¿por qué se ponen los valores del dominio donde no está la función? No existe la función. ¿Qué pasa, por ejemplo, si este fuera el eje X y usted tiene una asíntota vertical? Ya sabe que en las asíntotas verticales la función no existe. Podría ser que tampoco la derivada. ¿Y qué tal si la gráfica fuera así? Es claro que esta gráfica a la izquierda sería creciente y a la derecha sería decreciente. Entonces, en esos números donde no existe la función, puede ser que alrededor de ellos la derivada cambie de signo o la función pase de ser creciente a decreciente, pues. Por eso se deben poner en la tabla también. Siempre se ponen en la tabla entonces los números críticos y los valores del dominio donde la función está definida, porque ahí puede pasar exactamente esto. ¿eh? Entonces, por eso se pone este 0, pero lo están poniendo abierto. Mientras este es un punto del dominio, recuerda que esta es una recta real. Y aquí están poniendo este número porque es un valor donde no existe la función. Y este lo están poniendo porque este es un número crítico. Ahora voy a empezar a evaluar. Y ahí me van a ayudar otra vez. Para no hacer tabla. Como este delimitador es 0, tome uno a la izquierda. Puede tomar -1 y va por el signo. Agarre uno a la derecha, pues puede ser 1. Y agarre uno un poquito más a la derecha. ¿Cuánto es la raíz cúbica de 2? Ayúdenme para ver cuál escogemos. 1. ¿Cuánto? 1.25. 1.25. Entonces voy a tomar 2 aquí. Mira.
Y con eso ya tengo la variación de f'. Lo que pretendo es la variación de f', pues. Y lo voy a hacer por evaluación. Agarre -1 y sustitúyalo si quiere aquí, ¿ve? Entonces encuentre f' de -1. Y ponemos el signo, pues. Aquí va a encontrar f' de 1, que es un número de prueba nada más. Y aquí va a encontrar f' de 2. Y aquí ya puedo ir concluyendo si la gráfica crece, decrece, si es máximo, si es mínimo. De un solo lo hago rapidito. Y voy a usar color rojo, de color verde. El primero es positivo. El primero es positivo, entonces pongo que aquí la variación será positiva toda, ¿no? Aquí ya se queda abierto, que es un número, es un valor del dominio donde la función existe. Ese no es número crítico. Es decir, que el extremo relativo solo puede ocurrir aquí, ¿ve? Porque este es un número crítico. Este es número crítico, es el único. Ese podría ser máximo, podría ser mínimo o ninguno. Recuerden que podría ser máximo, podría ser mínimo o podría ser ninguno cuando las gráficas son así, ¿ven? En ese punto. En uno es negativo. En uno es negativo, entonces digo, bueno, menos, 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 menos. Y en 2, Positivo. positivo. Mira, Positivo. ahora voy a concluir, miren, voy a concluir, gracias a Dios. Voy a concluir con rojo. Quiere decir que aquí la gráfica crece, flecha para arriba, aquí la gráfica decrece y aquí la gráfica crece. Ya puedo poner intervalos. Pongo los intervalos, color negro. Ya con eso tengo todo lo que quiero. Donde crece. Intervalos. Crece. Aquí la variación es positiva de menos infinito a 0. No voy a poner unión, coma. Como son intervalos, también en este, de raíz de 3, abierto siempre. No, raíz cúbica de 2. Hasta más infinito. Eso es crecimiento. Monotonía, pues. Decrece. Vaya, pues. Facilísimo, más fácil que 110. Por eso muchos estudiantes dicen, nada, más fácil cálculo 1 que 110. Decrece aquí, ¿ve? Desde 0 abierto, que es de 0 hasta asíntotas verticales, parece. 0 abierto hasta raíz cúbica de 2. Ahora vengo y termino. ¿Y cómo lo cataloga usted? ¿Como máximo, como mínimo, como ninguno? Mire, la gráfica dice que decrece a la izquierda y a la derecha decrece. Pero en ese punto la derivada es 0. Porque es un 0. ¿Qué significa esto? Que es un mínimo relativo. Entonces digo, mínimo relativo, ¿a dónde está? En raíz cúbica de 2, hay que encontrarlo como punto mínimo relativo, ¿verdad? F de raíz cúbica de 2. Para ese extremo, no voy a poner aquí la evaluación en F', porque el punto está sobre la curva. Es en la curva que debe estar y esa se llama F. Y aquí terminó todo el análisis con lo que es los extremos relativos, que ya sabe cómo encontrarlos ahora, los números críticos, incluida la variación. Y lo que está ocurriendo alrededor de esto es que más o menos la gráfica es así. Mire, en este asíntota vertical porque es un valor prohibido. A la izquierda crece, que es este. Es este de aquí, ¿ve? Y a la derecha decrece exactamente esta forma, ¿no? Por eso es que se ponen en la tabla también los valores del dominio donde la función no está definida, los puntos, pues. Puntos, no todo, porque si no está definida de 0, solo si está definida de 0, de menos infinito a 0, no va a poner un montón de 0 a la derecha, no, los puntos particulares. Y con eso terminaría Licenciado, todo el en despelote los, que hemos hecho. Sí. lo- en los intervalos no iría de 0 abierto cuando decrece, de 0 abierto a raíz cúbica de 2 cerrado. No, porque recuerde que cuando hablamos de crece o decrece, tiene que ver con esto, ¿no? Yo lo había dicho, pero no sé si fue que lo dije en la carrera. Esto significa crecimiento y esto significa decrecimiento, ¿correcto? Y en este punto lo que está ocurriendo es esto. O podría ser que no exista también. Entonces, no lo puede catalogar como creciente o decreciente usted por esto. Aquí no dice que tome los valores mayores o iguales que 0. Al ser esta derivada 0, no puede ponerlo ni aquí ni allá. Eso quiere decir que en los intervalos jamás se deben cerrar los números críticos que sirven de frontera, porque estos son números críticos. Entonces va a ser posible, en este caso ustedes me dijeron que aquí era negativa, pero es negativa hasta ahí, aquí no, aquí es 0.
Y aquí era positiva, pero a la derecha. Por lo tanto, será decreciente de este cero abierto, que aquí está explícitamente abierto, a este número abierto. Si lo pone cerrado, me estaría diciendo que crece cuando es mayor o igual que cero. Y eso no es cierto. Por eso se ponen abiertos siempre. Estrictamente abiertos. Aquí los números críticos en las derivadas jamás se deben cerrar en los intervalos donde crece o decrece. En 110 allá no se tenía ese cuidado. Se ponían cerrados, se ponían abiertos, no pasaba nada, pero aquí no. Ya ahora con la definición exacta, precisa de qué significan intervalos de crecimiento, ahora sí se puede dar cuenta usted que estos no pueden ir cerrados. Allá en 110, y creo que por ahí viene la pregunta, allá se escribía, por ejemplo, decreciente, en este caso lo ponía de 0 porque no era parte del dominio, y lo escribía como raíz cúbica de 2, y lo podía poner cerrado y no pasaba nada, porque la definición estaba chiquita, pero aquí no. Si hago eso, entonces estaría diciendo que es creciente cuando la primera derivada es mayor o igual que 0. O cuando la primera derivada es menor o igual que 0. Y eso no es cierto. Entonces estos puntos no deben cerrarse nunca, estén o no en el dominio, porque ahí las derivadas son 0. ¿Bien hasta ahí? Sí. Perfecto. Pues busquemos uno. O si no, inventemos uno. Vamos a ver si podemos inventar uno aquí. Mire, hagamos este. A ver si me sirve. Imagínese usted que le doy la función y ya le doy la derivada. Y le digo que esto es e a la 2x multiplicado por 1 menos logaritmo natural de x. Se pone buenísimo por seno de x. Esa es la primera derivada. Y le digo, bueno, calcúleme los números críticos. Y si quiere le puedo poner un intervalo también. Voy a quitar el seno, que no es muy largo. Aunque puedo ponerlo, me lo voy a dejar. A ver de qué se acuerda. Mire qué bonito este ejercicio. Con tablas de variación de 110 no le iba a hacer nunca. Entonces, al hacer eso cierto, yo empezaría así. Para encontrar lo que es los intervalos donde crece, donde decrece, si hay máximo o si hay mínimo. Ojo que no le doy la función, no la necesita, ni tampoco lo mando a derivar, ya le doy la derivada. Lo que quiere es que me haga la variación. Entonces empezaríamos nosotros, lo que deberíamos buscar son los números críticos, que eso los necesito por fuerza, que es donde f' es 0. Y hago mis primeros intentos. Eso significa que a la 2x debe ser igual a 0. 1. Como ya está factorizada, 1 menos logaritmo natural de x igual a 0. Y la otra es que el seno de x debe ser 0. Mire que aquí se va a meter a lío. Pero no quería poner el seno, pero lo quise poner. Esta nunca se hace 0. Si no se acuerdan cómo se resuelve esto, aplique el logaritmo natural a ambos lados para eliminar esta e. Y le va a caer el logaritmo de 0. Y eso no existe. Esta, la solución es el vacío. Nunca puede ser 0. Pero este no. Me queda que el logaritmo de x es igual a 1. Y x es igual, aplique e a ambos lados. A e. Ese es un número crítico. ¿no? Imagine que son del dominio de la función todos. Y el seno de x se pone bueno porque el seno tiene infinitas soluciones. ¿Dónde el seno es 0? ¿Alguien se acuerda dónde el seno es 0? En el eje x. Pero son soluciones generales las que busco. En el eje x, ¿qué es lo que está? 0 y pi. Ya sabíamos que esto era pi n, 110, 111. Con n en z. Esos eran los ceros. ¿sí? Y ahora voy por la variación. Se pone buenísimo esto. Pone de maravilla. Si quiere le quito el seno para que no sea tan largo. Voy a poner los dos primeros nada más. Voy a quitar el seno para no hacerlo largo. Quitemos esto. Y quitemos aquel. Así, con los dos factores. ¿Qué haría? Pues no me voy a meter a hacer tablas. Voy a hacer de un solo aquí. ¿no? La recta real. Y sé que solo estaría el número e. Solo es el número el que está ahí, que es este, ¿eh? que es donde la derivada es 0. Donde la derivada no existe, no hay valores, no hay denominadores. Pues. Aquí sé que la derivada es 0. Lo que quiero es encontrar la variación de f' de x. Y empiezo a sustituir. Si x vale e, sustituye aquí a ver qué pasa. Porque es la variación la que necesito. ¿Estamos? Si x vale e, yo sustituyo aquí, hace que me va a dar 0 porque ahí lo saqué. Entonces tomo un número a la derecha de e y un número a la izquierda para ver las variaciones. Para ello necesito aproximar.
¿Cuánto es aproximadamente 2.71? Sí. Entonces, a la derecha puedo agarrar 3. Puedo agarrar 2.72, 73, no, 3 de un solo. Y a la izquierda, como es 2.71, voy a agarrar 1, pues. Y evalúo. Si quiere, voy a poner una marca por aquí para que se vea la frontera. Este es 0. Y deme el resultado. Si vale 1. Hay una buena Si pregunta vale aquí. 3 es negativo. Es negativo. Lo voy a poner, después hago el comentario. En 1. Ya ves el comentario aquí porque es delicado. Si En vale 1 3, es positivo. en 1 es positivo. Así. Sí. Cuidado, vamos con esto. Mire. Y me dijo que aquí es negativo. Miren lo que ocurre aquí. Que aquí es delicado. Porque si yo me voy al dominio de este logaritmo, sabemos que no existe para números negativos. Quiere decir que esto yo lo tuve que haber encontrado nomás para esa derivada hasta 0 abierto. Aquí, para allá no tiene sentido evaluar. ¿Por qué? Porque no existiría este logaritmo. Entonces, mi trabajo sería evaluar, entonces, mostrar el trabajo solo donde corresponde. Entonces, no debería mostrar variaciones más a la izquierda de 0. Es más, voy a poner aquí una marca, en esa derivada, que habría una marca. ¿Por qué? Porque recuerde que si yo evalúo a la derecha de 0, esto no tiene problema. Este existe para todo real, pero este no. Porque si tomo números negativos, no habría este logaritmo y no hay signo de derivada. Por lo tanto, esto no formaría parte del dominio de la derivada, que lo puedo calcular. Entonces, la variación sería de 0 a la derecha hasta por izquierda del número e. A la derecha no hay problema. Cuando son números positivos, debe existir el logaritmo. Hasta en eso tengo que tener cuidado. ¿Qué quiere decir? Que aquí la gráfica crece y aquí la gráfica decrece. Los intervalos donde la gráfica crece, lo debería escribir como 0 abierto. Mire que no pongo de menos a infinito. Si pone menos a infinito, estaría diciendo que aquí hay imágenes para esto y no es cierto. No pasan de 0 para la derecha. Y aquí pondría hasta el número e abierto. Y luego diría ese, claramente sería del número e, que ahí la derivada de 0, que no puedo ponerlo, hasta más infinito. Aquí sí. Pero además diría, como pasa de ser creciente a decreciente, que es un max el que hay. Hay un máximo. La gráfica pasa de ser creciente a decreciente teniendo en E una derivada 0, que es este. Entonces digo, hay un max y ese max estaría en E, f de E. Solo lo dejo escrito porque no me dieron F. Solo lo dejo indicado. Como esta no es F. Ese es F', entonces lo dejo indicado. Y aquí tendría el análisis completo y le he mostrado lo importante que es hacer variaciones por evaluación. Estas evaluaciones también, estas variaciones por evaluación también se mostraban en 110. Yo por lo menos los mostré en algunos ejercicios. No hice mucho porque no era el objetivo, pero sí los mostré. Y en cálculo hicimos evaluaciones. Cuando empezamos el curso empezamos con evaluaciones. Aquí tendría esta variación y aquí tendría el análisis completo de intervalos y de lo que se llaman extremos relativos. Los encontró. Ahí sería más relativo. Si hubieran más valores de máximo y nos piden el max absoluto. Acérquese más al micrófono que no le escucho casi nada. Que si tenemos más valores de máximos relativos y la pregunta dice que busquemos cuál es el máximo absoluto, tenemos que compararlo con las imágenes, quién es el más alto. Así sacamos el máximo absoluto. Ahí hay problema porque si es un intervalo cerrado, ¿qué tal si fuera así? De repente aquí tiene un máximo, un mínimo relativo usted ve, pero con esta teoría jamás va a encontrar esto. ¿Ve? Si le garantiza, porque esto nos están indicando infinito, ¿verdad? Permítame, si le garantizan que va a analizar la gráfica en todo el dominio y de alguna manera sabe que en los extremos se dispara, ahí sí. Usted encuentra los máximos, que sería este máximo y el más grande será el absoluto. Este sería un mínimo y este sería un mínimo y el más pequeño sería el absoluto. Pero, ¿qué tal si la gráfica fuera así, por ejemplo? Porque ahí necesita más información y hace una gráfica así, ¿ve? ¿Estamos? Si la gráfica fuera así, este es un máximo relativo, este es máximo relativo, este es máximo relativo y este se convertiría en máximo absoluto, pero tendría que tener información de cómo se extienden los extremos. ¿Estamos? ¿Y qué pasa si de remate me dicen que es una gráfica así, que está definido un intervalo? Mire, está definido un intervalo. Este es máximo relativo
este es máximo relativo, pero no necesariamente es máximo absoluto, porque el máximo absoluto puede estar en los extremos, que en estos no aparecen en la variación, porque recuerde que estos extremos, para ser relativos, necesitan un intervalo alrededor del que esté en el dominio, y este se saldría. Quiere decir que si es en intervalo, tengan mucho cuidado de hablar de absoluto, porque no necesariamente van a estar entre el intervalo, podría estar en los extremos, el máximo. Ahora, si es una función completa, necesito que me den información de los extremos. ¿Qué pasa cuando viene de menos infinito? Si es que sigue, va hacia arriba o hacia abajo. Si esto va hacia arriba, ya no habrá máximo absoluto. Si esto va hacia abajo, ya no hay mínimo absoluto. Todos estos serían relativos. Pero si fuera este el caso, ¿qué pasa si le digo, mire, el límite cuando x tiende a menos infinito es menos infinito? Me están diciendo que va para abajo, aquí. Y el límite cuando x tiende a más infinito también es menos infinito, va para abajo. Me garantizan eso. Entonces digo yo, bueno, agarro y calculo todos los máximos y el más grande de todos sería el absoluto. Pero tienen que darme información y para eso pueden usar límites. Por ejemplo, aquí yo puedo decir, mire, dada que esa gráfica, o la función la doy nada más, no le doy la gráfica. Y le digo que cuando tiende a más infinito, de esa función se va a menos infinito. ¿Qué significa eso? Me están diciendo que por la derecha la gráfica se dispara para abajo. Pero necesito que me digan también qué pasa aquí. ¿Y qué tal que aquí me dicen? Fíjese que el límite también por la izquierda, allá en menos infinito de f de x, es igual a más infinito por la derecha, igual en menos infinito los dos. Me están diciendo que esta gráfica se dispara para abajo aquí, para abajo allá. Por lo tanto, ahora sí, el máximo que me dé ahí, los máximos que me den, el más grande será el absoluto. No habrá el mínimo absoluto, porque al tener flechas para abajo no habrá más pequeño. Siempre habrá uno más pequeño, más pequeño, más pequeño. Sí puede tener el máximo, pero no mínimo. Importante lo que me acaba de preguntar, pero que saberlo analizar. Hay que tener cuidado. Es decir, que si usted tiene una función y calcula todos los máximos, no necesariamente el más grande es el absoluto. Bajo ciertas condiciones sí, pero no en general. Venga, pues. Más o menos Lick, respondí. entonces en una gráfica de coseno sí podríamos encontrar el máximo absoluto, ¿verdad? Por supuesto, las trigonométricas de seno y coseno, sí. Le muestro aquí. Ah, ok. Ya que me preguntó, le puedo mostrar así, o les puedo mostrar, porque están todos ahí atentos. Vamos a ver cuántos estamos, 21. Mire, por ejemplo, ¿qué pasa si la gráfica de un seno o un coseno fuera esta? Sabemos nosotros que están limitadas, vamos a poner un eje central, que están limitadas por, no son asíntotas estas, son ejes. Las gráficas pueden ser así más o menos curvas de ese tipo, ¿no? Entonces, esta gráfica sí se garantiza. ¿Por qué? Porque mire, no puede pasar de esta recta máximo y lo va a alcanzar un montón de veces y no puede ser más baja que esta recta o que estas rectas imaginarias que se llamaban ejes. Estas siempre van a tener máximo y son un montón. Y estas van a tener mínimos toda la vida, pero no las tangentes. Las tangentes más o menos eran así, ¿ves? O las cotangentes, que la gráfica eran de este tipo, no va a haber máximo ni mínimo, ni máximo ni mínimo, ni relativo ni absoluto. Lo pueden ver con claridad. Es la teoría. Bueno, aquí sigo. Luego aquí vienen algunos ejercicios que mencionaba. Entonces hemos aprendido a encontrar extremos relativos, hemos aprendido a encontrar la monotonía, que tiene que ver con análisis de primera derivada. Antes de continuar, quiero recordar. Mire, lo que tenemos hasta hoy es, si me dan una función y igual a f de x, es la regla de correspondencia. Nosotros podemos hacer uso de la primera derivada. ¿Para qué hasta hoy? ¿Qué es lo que hemos aprendido a hacer con esta? Hemos aprendido a encontrar números críticos de la función, pero también punto crítico de la función. También hemos aprendido a encontrar números críticos, valores críticos, la monotonía, que también le llaman intervalos de monotonía, donde la función crece o decrece, pero también hemos aprendido que con esa misma derivada podemos encontrar los max, que se llaman extremos, y los min relativos. ¿Estamos? Eso es lo que hemos hecho hasta hoy con la primera derivada. Y una buena pregunta, bueno, ¿y la segunda derivada para qué es lo que hace? ¿Qué es lo que para qué se usa? Para allá donde vamos. Hasta hoy nosotros hemos usado una función y hemos aprendido a manipularla, encontrar intersectos, incluso, ¿estamos? Analizar ciertos comportamientos de la función. Pero ahora estamos aprendiendo que mediante la primera derivada puedo seguir estudiando algunos elementos de esa función que antes no podía
en cursos anteriores porque no teníamos la teoría suficiente. Es más, en 110, cuando usted hablaba de una parábola así de esta forma, hubo forma de encontrar este punto que se llamaba vértice, que era el mínimo, el más chiquito, pero si la gráfica era polinómico y tenía estas formas así, usted no tenía ninguna teoría para saber dónde alcanzaba este punto, o este más pequeño. No lo podía encontrar. Quizás lo podía ver, pero ahora no. Con esta teoría, ahora sí, porque estos son máximos relativos, estos son mínimos relativos. Yo los puedo calcular. Ya sé cómo se calcula la X, puedo calcular la Y. Este sería un punto crítico, ¿no? Ya sé cómo calcularlo. Antes no sabía usted esas cosas. Además, ahora también sabe que sin tener la gráfica puede encontrar los intervalos donde crece una curva, donde decrece, pero para eso es la primera derivada. Venga, eso es lo que hemos hecho hasta hoy. Bueno, aquí sería segunda derivada. Lo que está pendiente es esto y le adelanto. ¿Para qué se usa la segunda derivada? Esta nos va a servir para calcular puntos de inflexión de una curva. Lo lleve el resumen ahí. Pero también nos va a servir para determinar la concavidad. Para saber si una curva es cóncava hacia arriba, como esta parte, esta es cóncava hacia arriba. Este es cóncava hacia abajo. O las funciones trigonométricas que acabo de dibujar, que era más o menos así. Aquí en esta porción, de aquí hasta aquí, sería cóncava hacia abajo. Pedacito, ¿me? Luego en este pedazo, hasta allá sería cóncava hacia arriba. Bien hecha, ¿verdad? Y así entonces, la segunda derivada normalmente se usa para pocas cosas, pero tiene sentido. Y no solo eso, con la segunda derivada también se pueden catalogar de manera más sencilla los extremos relativos. Se llaman criterios de segunda derivada, de extremos relativos, ¿no? Es decir, que estos máximos y estos mínimos se pueden hacer con primera derivada, pero también se pueden hacer y más fáciles con la segunda derivada. Buenísimo trabajo. Lo que no vemos nosotros aquí es el efecto y qué significa y qué se usa o para qué sirve esta. Ya no lo usamos, hasta ahí nos quedamos. Y con estas dos cositas, la función y las dos derivadas, se pueden dibujar las curvas, incluso estas curvas raras, que usted no puede dibujar hasta hoy. Bueno, quisiera mostrarles par de ejercicios aquí por lo menos para que puedan ir pensando y haciéndolos en la casa, aunque no es tarea. Dada la gráfica de la función, estime los intervalos de crecimiento donde se alcanzan extremos y estime los puntos de corte con los ejes del coordenado, los intersectos. Es claro, y voy a empezar si quieren usted con los puntos críticos. Miren, si no se me los piden ahí. Este es un punto crítico, la derivada no existe. Aquí hay otro, pero me dicen que lo estime. Sería 1, menos 1. Aquí hay un punto. Estamos. Un punto. El número crítico es la primera componente, que es 1. Y el punto crítico son las dos coordenadas del punto crítico. Si me lo piden, sería 1, menos 1. Tengo 1 allá. Aquí la derivada de 0, miren. También estamos hablando del número crítico es 4. Pero el punto crítico sería aquí para nosotros 4,5. Aquí lo puedo poner, puedo estimarlo. Intervalos donde decrece. Puedo ver que decrece aquí. Eso iría desde menos 1. ¿Estamos? Hasta 1. No olvidemos que en eso siempre se ponen abiertos. Aquí iría. ¿Dónde? Aquí crecería. ¿Ven? Esto no ocupo cálculo. 110. Desde 1 hasta 4. Aquí decrece otra vez. ¿De dónde decrece? Desde 4 hasta este número que haría 5. Y ahí lo puedo ir encontrando. Todo lo que me están pidiendo ahí, solo tengo que aplicar la teoría. Mire, aquí hay un punto de inflexión, ¿no? La derivada aquí es 0. Pero sin embargo, cóncava hacia arriba. Sí, aquí cóncava hacia abajo. Eso se hace con segunda derivada. Pero como tengo la gráfica, me ocupo tanto espectáculo. Aquí no habría ni máximo ni mínimo. Ahora, en este caso, este sería un mínimo absoluto. No hay otro más bajo. Aquí no me los piden. Solo me dicen relativo, pero yo puedo ir pensando también en lo absoluto. Aquí sería un máximo absoluto de la gráfica. Como la gráfica solo es esa porción, aquí empieza y ya termina. En este otro caso, para nosotros aquí habría una derivada, una recta tangente horizontal, derivada de 0, número crítico es 0, pues. Y así voy con la gráfica. Este no tendría ni mínimo ni máximo por esta flecha, pues. Relativo, sí, absoluto, ¿va? Relativo, sí, este es un máximo relativo y este es un mínimo relativo. La derivada aquí sería negativa, aquí sería positiva y aquí sería negativa, etc. Esa gráfica es una combinación con 110 y luego, igual que hicimos antes, le dan funciones y le piden que encuentre. Ojo con esto, dice. Determine los puntos críticos nada más de las funciones que habíamos visto ayer. Voy a ir un poquito más abajo.
Aquí están todos los ejercicios que pretenden mostrarnos. Creo que hacen gráficas también. Por aquí creo que habían otros. Bueno, lo que vendría ahora es la concavidad. O lo vamos a dejar ahí si quieren ustedes con la concavidad. Miren. La parte 3. Empiezan a hablar y mostrarles la idea de concavidad. Este es cóncavo hacia abajo. Para que determine la concavidad de una curva, usted la idea es, puede poner la mano suya, plana primero frente a usted, palma hacia arriba, después la dobla como que va a tomar agua, como que forma un guacalito ahí. Ese es cóncavo hacia arriba, así más o menos, vamos a ver. Como una especie de guacalito de esta forma. ¿Eh? Si usted lo pone así, lo puede llenar de agua, puede tomar, ponga la mano hacia arriba. Esto es cóncavo hacia arriba. Y si le da vuelta, sería cóncavo hacia abajo, es decir, no se va a morir de sed, pues. Lo pone así, ¿cómo le va a echar agua a eso? Entonces, esta porción es cóncava hacia abajo, este es cóncavo hacia arriba. Le están recordando las ideas. Por ahí viene la teoría también. Es que es completo. Pero, mire, ¿qué es lo que ocurre aquí? Si es cóncava hacia abajo, mire qué pasa. Las rectas tangentes están siempre sobre la curva. ¿no? O la curva está debajo de las rectas tangentes. ¿no? Visualmente. Si es cóncava hacia abajo, la curva está debajo de las rectas tangentes, de todas ellas. Recta tangente, recta tangente, tangente. Y si es cóncava hacia arriba, mire qué pasa. La curva queda sobre las tangentes. Pero eso son palabras nada más. Palabras que de repente por un oído entra y por otro salen. Pero mire lo que dice aquí. Sea f derivable en un intervalo abierto I. Tiene derivadas. Se dice que f es cóncava hacia abajo en este intervalo si la primera derivada crece. Y aquí se pone bueno. Si la primera derivada es creciente. En ese intervalo. Se dice que la gráfica es cóncava hacia abajo si la primera derivada es la primera era decreciente, la segunda es creciente. Lo voy a leer de nuevo. Miren qué interesante, lo bonito que significa esto. Dice, sea f una función derivable en un intervalo I. Se dice que la gráfica es cóncava hacia abajo. Ojo, es esto, lo básico, cóncava hacia abajo. Si, miren lo que están diciendo, la primera derivada es decreciente. Y se dice que es cóncava hacia arriba si la primera derivada es creciente, es decir, cóncava hacia arriba es esto. ¿Qué significa esto? Porque de repente esto no tiene ni pie ni cabeza. ¿Qué hemos aprendido nosotros hasta hoy? Mire, si tenemos una función y quiero determinar dónde crece y decrece, ¿qué es lo que se analiza? El signo de su primera derivada. Será creciente, donde eso sería positivo. ¿De acuerdo? Y será decreciente, donde eso sea decreciente, ¿verdad? La primera derivada. Si yo necesito saber dónde crece esta, crece, o dónde decrece, no lo hago con ella misma, sino que lo hago con su primera derivada. Esa es la que me va a generar la idea de dónde crece y esta que está atrás. Para eso solo busco su variación de signo que acabamos de aprenderla. Aquí me están diciendo que una gráfica es cóncava hacia abajo cuando la primera derivada es decreciente. ¿Qué quiere decir? Yo necesito saber, la concavidad de f. Pero para eso tengo que averiguar dónde esta crece o decrece. Dicho aquí, ¿ven? ¿Y cómo sé cuando una función crece o decrece? Aplico este criterio. Como ya estoy en la primera derivada, entonces, para saber si esta crece o decrece, no lo puedo hacer con ella misma, sino que es su derivada inmediata. Yo no sé si lo están viendo. Es decir, si yo quiero saber dónde esta crece o decrece, use esta. Pero esta definición no me hablan de f. Me están diciendo que para saber la concavidad de la primera, de esta que está aquí, para saber esta concavidad, yo necesito saber si la primera derivada crece o decrece. Entonces, para averiguar si esta derivada crece o decrece, no lo puedo hacer con ella misma, sino que con su derivada inmediata. Lo mismo que hice con f. Es allí donde entra en juego la segunda derivada. Si yo quiero saber dónde la primera derivada crece o decrece, analiza el signo de esta. La primera derivada va a crecer cuando este sea positivo. Vamos a ver. La primera derivada va a crecer aquí. ¿ven? Y va a decrecer cuando ocurra esto. Es esto mismo. Excepto que ahora no empezó en F, sino que empezó en F' y está analizando F segunda prima, pero con estas mismas condiciones. ¿Qué es lo que está dicho aquí? Si yo quiero saber dónde una función es cóncava hacia abajo o hacia arriba, no lo puedo hacer ni con la función ni con la primera derivada.
Sí me dice que la derivada primera debe crecer o decrecer, pero ¿cómo hago eso? No con ella, sino que debería estudiar el signo de la derivada inmediata, que es la segunda derivada, que es lo que van a dar aquí en el criterio de concavidad. Eso lo ponen más abajo, miren. Criterio de concavidad. Sea f una función, para que no use la primera derivada, sea f una función 2 veces derivable en un intervalo i, que existan las derivadas. ¿Cómo me doy cuenta si la función crece? Pero ya con el criterio de segunda derivada, no con la primera derivada. Dice, si la segunda derivada es menor que 0, negativa, es el signo. Para toda x en el intervalo, entonces f es cóncava hacia abajo. Es lo que estamos diciendo anteriormente, pero aquí lo están poniendo de otra forma, pues. Lo que nos están diciendo es, si yo tengo una función, repito, tengo la primera derivada y por ahí puedo calcular segunda, que tenga 2 derivadas, y yo quiero averiguar dónde este es cóncava hacia abajo, lo que necesita el signo de esta, pues, que al final me dé información de esta, ¿ves? Que la definición dice que esta debe crecer o decrecer, pero no lo puedo hacer con ella, sino con esta, ¿ves? Y esto que está aquí están diciendo, la segunda derivada es negativa, pues es el signo de esta, pues. ¿Qué pasa entonces? La función va a decrecer porque está dando información de esto. Esto lo vamos a armar en la próxima clase, ya armadito. Son aplicaciones de derivadas nada más. Vayan a resumir esta teoría, pongan este criterio, porque lo voy a ir a explicar, lo vamos a hacer rapidito, no ocupamos tanto trabajo. Y aquí le dan los pasos para conseguir los intervalos donde una gráfica es cóncava hacia arriba o hacia abajo. Lo pueden leer, está todo dicho. Bueno, los pasos recomendados para conseguir intervalos de concavidad. Determinar x donde la primera derivada es 0, son números críticos, se llaman números críticos de segunda especie, porque ya no trabaja con la primera derivada, sino con la segunda. O donde f' no está definida, incluye los puntos donde la función propia no está definida, igualito que la variación que hicieron. Aquí va a ser variaciones también. Colocar en la recta, mire aquí vienen los valores de f' y encuentre la variación, y aquí viene el ejercicio. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. La concavidad es rapidita. Luego viene lo de punto de inflexión, una definicióncita, y ahí terminó, pues. Excepto que al final de esto, ya casi terminamos, vienen ejercicios para que gráficas parecido a lo anterior, con otras preguntas, y aquí viene el criterio de segunda derivada para encontrar máximos y mínimos, que con eso terminaríamos la teoría nosotros. Mire, sí, es cierto, pero hay que entenderlo, ¿no? Entonces, máximo relativo, mínimo relativo, que es más fácil que la primera derivada, pero esto no siempre se aplicará. Van a haber veces donde la primera, ¿qué tal si la segunda derivada es 0? No puedo concluir nada. Eso lo dicen por aquí. Entonces le va a tocar aplicar el criterio de primera derivada. Y ahí termina el material, ¿no? Este material terminaría ahí. Ah, también para extremos absolutos viene aquí. Podemos verlo también. Y vienen los ejercicios. Es decir, casi terminamos. Este material casi lo terminamos. Después vendrían lo que son las gráficas de curvas. Ahí paramos. Entonces nos quedaríamos y arrancaríamos para el próximo encuentro lo que son los intervalos de concavidad. Vaya leyendo por ahí. Ahí nos vamos a quedar. Ahí le subo el video más tarde. No sé si